Bienvenidos a Full de Haces. Estoy con mis colegas Estado 25, Inmaduro y un disidente. Y esta vez vamos a hablar de la proposición de que el plebiscito constitucional solo sea válido si participa más del 50% del padrón. Don Inmaduro nos va a dar la introducción al tema y luego lo comentamos aquí entre todos en Full de Haces. El senador de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, propuso anular el resultado del plebiscito del 25 de octubre en caso de que la participación ciudadana, en términos de sufragio, sea menor al 50% del padrón electoral. Comentó: lo mínimo que debe haber es una participación de la mitad de los votantes. Estamos hablando de un proceso que definirá el Chile que vendrá a futuro y eso no lo puede definir un bajo porcentaje de chilenos. Carmen Gloria Aravena, Rodrigo Galilea y Rafael Proens habrían agregado su firma a esta iniciativa. La propuesta implica que en caso de no alcanzarse el porcentaje mínimo, el presidente de la República debería convocar a un nuevo plebiscito en un plazo máximo de 30 días a partir de la fecha del primer referéndum. Chaguán argumentó que una consulta tan relevante no puede permitirse no contar con una concurrencia por debajo del 50%, sobre todo porque estamos hablando del plebiscito de entrada y debe tener una legitimidad suficiente. Esto se suma a otras propuestas relacionadas al plebiscito constitucional de octubre, como la de la UDI, en la cual presentaron un proyecto para eliminar la opción de convención constitucional como mecanismo de redacción de una nueva Carta Magna, criticando el alto costo y los efectos negativos de tener a dos, comillas, congresos funcionando de forma paralela. Los dejo ahí para que comenten al respecto. ¿Don Asta? Sí, pues esta iniciativa es interesante. También me llama la atención de que no se haya propuesto antes, sino que recién ahora, cuando estamos con el tema de la pandemia, proponen este tipo de cosas. Claro. Que el tema de que cuánto tiene que ser el porcentaje del padrón, porque acordémonos de que el voto es voluntario, claro, no es obligatorio. Exacto. Entonces, por eso se hace este tipo de situaciones. Si fuese obligatorio, eso no hubiese sido problema. Pero al ser voluntario, y imaginémonos que el plebiscito tuviese entre 40% de participación, tuviese, 30% de participación, inclusive 40% de participación. Pues entonces, igual es una buena idea eso de que por sobre el 50% sea ahí de verdad vinculante el tema del plebiscito. ¿Ya? Pero el asunto es que quizá, bajo mi punto de vista, ese porcentaje es demasiado poco. Sí. Tendría que ser, yo digo, por lo menos un 75%. Si uno dice de que las normas van a ser por 2/3 aprobadas cuando sea la, entre comillas, convención constituyente, el plebiscito también tendría que ser con porcentajes similares. Con la misma lógica, digamos. Claro, con la misma lógica, la misma lógica de participación. Sí. Inclusive algunos dirán de aprobación, pero eso ya es como mucho. Eso tendrían que ponerse de acuerdo entre los que están ahí en la, entre comillas, convención. Ni con respecto a lo otro, que buscar reemplazar el proceso constituyente por el tema de la que se le dice convención constituyente, por la, entre comillas, asamblea constituyente, ¿ya? Y reemplazarla porque sea el Congreso quien lo haga, ¿ya? Un Congreso constitucional. Esa es una idea que es inviable desde el punto de vista político. Un Congreso aparte del Congreso, digamos. No, es el Congreso mismo. Claro, que el Congreso mismo sea quien redacte lo que siempre se ha podido hacer. De hecho, en todo caso, sí. Siempre se ha podido hacer eso mismo. Entonces el asunto que señalan ahí es que no quieren que existan dos congresos, como bien señalaste tú, Inmaduro, porque una, entre comillas, convención constituyente, o como le dice gente de la izquierda, inclusive Osandón, asamblea constituyente, va a significar un asunto por remuneraciones que dicen que sería alrededor de 4.500 millones de pesos, ¿ya? Entonces solo en remuneraciones, entre todos los que, entre comillas, constituyentes. Entonces eso, aunque sea inviable, había que plantearlo de todas maneras, porque como hacen siempre el personajillo ahí del mundo de la política, en pedir no hay engaño. O sea, estos tipos de cosas tienen que ser aprobadas, claro, o rechazadas. Así de sencillo. Claro. Ese es el asunto. No sé qué opinan ustedes. O sea, yo creo que aquí, como bromeaba yo el otro día, deberían ser los 3/3. y a lo que me refiero es que, por ejemplo, no me molestaría que por única vez esta elección o esta votación, digamos, fuera obligatoria. Porque es bastante importante y por otro lado tenemos que entender que
nuestra democracia en este sentido funciona como sería básicamente una mayoría simple, o sea, 50+1. Entonces, si tú tienes una participación de menos del 50% y de ese 50% solamente un 50% decide, entonces estamos hablando que en la práctica un 25% de las personas estarían escogiendo por el resto del país. Por el resto del país. Entonces me parece que es un número demasiado bajo. Yo me interesaría a mí que si esto definitivamente se fuese a llevar a cabo, tendría que ser el 100% del padrón electoral, ni uno menos. Eso va a ser el de salida, no en el de entrada. Bueno, pero de todas maneras, es que lo que pasa es que es tan importante el de entrada como el de salida. No es menos importante uno que el otro, entonces deberían de ser obligatoria la votación. Bueno, eso al menos mi opinión. No sé qué piensa usted, don Disidente. Pucha, este zapato chino que se está metiendo los mismos políticos que nos tiraron este plebiscito del mal, que nunca lo pidió la población, simplemente votó por un presidente que tenía que hacer otro tipo de trabajo administrativo del Estado, pero bueno, el tema es que sí, estoy de acuerdo con esto, que debería ser incluso obligatorio, porque este es un tema muy delicado que decide el futuro de nuestro país. Esto no es algo menor, pero tenemos otro problema. Nuestra clase política sigue viciada. Si el problema aquí, considero que este plebiscito, bueno, soñar es gratis, pero debería totalmente irse abajo, que volvamos a cambiar esta clase política por gente que esté mucho más preparada, que sepa de derecho constitucional, que sepa cómo reactivar la economía de un país y no entramparnos en un plebiscito que no nos va a llevar a nada, simplemente a más división en el país, porque eso es lo que se está generando con esta cuestión. O sea, el proceso estáis hablando tú, el proceso de la nueva constitución. Claro. Que va a durar 2 años y todo eso. Bueno, porque el plebiscito es hasta que sea el plebiscito, octubre. Claro. Lo que viene después del problema. Ese es mi problema. Claro, es que supuestamente va a durar 2 años, porque sabemos que probablemente el plebiscito se va a hacer ahora, pero después vamos a entrar en una etapa de incertidumbre que probablemente dure 2 años hasta que supuestamente se haga una nueva constitución, y luego de eso no sabemos cuándo va a entrar en vigencia, si va a ser inmediatamente, si va a pasar otro tiempo más. No, pues sí se sabe eso, se sabe cuando sea el plebiscito salida. Mientras esté el intertanto va a seguir actuando la constitución del año 80 o la constitución del lago, mejor dicho. Por eso, incluso con eso tenemos un periodo en el que no vamos a saber con certeza a qué atenernos. El periodo que no se va a saber es la incertidumbre de qué es lo que van a meter ahí. Entonces, ¿cuál es el asunto? El asunto no es el proceso del plebiscito. Pero por eso te digo, ellos dicen que eso podría durar 2 años, quizás menos o quizás más. No, sí puede durar más. Va a durar hasta que dure, o sea, hasta que la gente se apruebe, porque si la gente rechaza van a seguir ahí, si ese es el tema. Ese es el tema, y justamente por eso es que es importante que el puntapié inicial de esto sea con una mayoría abrumadora, o sea, digamos que por lo menos el 90% de los chilenos tenga que votar por esto. Mira, yo no estoy de acuerdo con eso, pero no importa. En el sentido de que yo no estoy de acuerdo con que sea voto obligatorio en este sentido. Porque la gente que no va a votar, aquí el que calla otorga. En el sentido de que si no vota es porque este proceso no le siente que no le afecta. No les interesa. ¿Tú crees que si poca gente vota podría servir como un argumento de deslegitimación más a futuro del...? Sí, Tiene razón ahí, hasta no había visto esa parte, porque claro, si la gente da un paso al lado, como se dice ahora, quiere decir que no está de acuerdo con que se esté haciendo este plebiscito, pero es que esta gente va a empujar igual nomás, porque son los políticos los que quieren este plebiscito para poder hacer su agenda. Entonces ahí tenemos estamos entrampados. ¿Me entiendes? Entonces es un tema que no debería ser tema, o sea que deberíamos estar preocupados de cómo activar la economía para que la gente no pase tantos problemas que es lo que se viene. Claro, ahora estamos en un veranito San Juan, pero desgastarnos en un plebiscito estaría bien, pues si el plebiscito tiene menos de un 50% de participación de la población, quiere decir que está viciado el tema y debería descartarse de lleno. No volver a hacer otra votación. Sí, pues lo que pasa es que siempre, como señala Iracundo en muchos de nuestros videos, la constitución siempre se ha podido cambiar. El asunto acá viene por los quórum. Ese es el mayor de los problemas, sobre todo para la izquierda,
como la izquierda no logra la mayoría suficiente para cambiar temas constitucionales, ahora por ejemplo lo logró con el tema del 10%. Entonces por eso intentó hacer este subterfugio del tema del plebiscito, ¿ya? Pero bajo esa misma lógica, si ellos están tan seguros de ganar, tendría que ser con un quórum alto y alto de aprobación, cosa de que obviamente no lo van a hacer, pues ellos con el 50% más uno están tranquilitos y no se puede decir mucho más. No sé qué opinas tú de eso. O sea, tú dices que lo ideal sería que fuera, por ejemplo, con un 60% de participación y con menos de eso que no sea... O sea, para mí tendría que ser el 66,6%. Bueno, yo para mí tendría que ser más, tendría que ser como 75%, pero ya pongámosle los 2/3 que convinieron ellos. 2/3, 66,6%. ¿Entiendes? Sí, sí. Así sería, de participación, y incluso diría 66,6% de apruebo. Y por eso, por ejemplo, gente claro, de... Es que sí, si no, si te entiendo, tendría que ser tal cual como se hace en el Congreso, o sea, en las cámaras. Sí, pero obviamente, por eso es que, por ejemplo, de todas maneras hay gente que está preocupada, como el caso de Messina, que decía que había que, cuando dijo eso, que se elegía la Asamblea Constituyente y se acababa todo junto con el Senado, que están de verdad preocupados también, como vimos en otra oportunidad a este ex senador, no me acuerdo el nombre del ex senador, pero que estuvo por muchos años ahí en la palestra, ahí en muchos cargos, ¿eh? Que decían de que si no fuese por una mayoría aplastante o abrumadora, como los que señalaba la encuesta así de 80-90%, entonces este proceso estaba más o menos viciado. No sé qué opinas tú, o todos ustedes de eso. No sé, Maduro, que le falta comentar. Sí, es que igual se me dificulta pensar que si tú le quitas legitimidad a una supuesta próxima constitución, vuelva a funcionar eso en pos de erradicarla o de quitarla del camino o de modificarla, porque yo pienso que ya la izquierda tiene mucho terreno ganado en cuanto a de tener ellos el monopolio de la deslegitimación de la deslegitimación. Tienen el monopolio porque básicamente, por ejemplo, lo que ha pasado, aunque claro, pueden decirme es pera y manzanas, pero que así funciona también el tema del populismo. Le han quitado tanto peso al gobierno de Piñera, y bueno, y Piñera mismo se ha quitado peso, para ser justo, diciendo que la cantidad de votantes, que las actuales encuestas no tienen el apoyo suficiente. Entonces yo pienso que si en un futuro la derecha trata de quitarle peso a esta constitución que ellos quieren con el mismo argumento, no sé si vaya a funcionar, la verdad. No sé si vaya a funcionar. Y yo creo que lo seguro estaría por el camino de lo que mencionaba Iracundo al principio, de que el primer golpe sea una señal fuerte, rotundo. Sí, pienso que por ahí podría ser algo más seguro, más un mensaje más claro a la política de qué es lo que Chile quiere. ¿Pero en qué sentido? Aparte que antes de continuar, es un tema que si nosotros, por ejemplo, no estamos a favor de Piñera en este rato, es porque no está cumpliendo con el plan de gobierno que él nos propuso. No es porque estemos a favor de una nueva constitución, o sea, no hay que darle una doble lectura a esto. Estar en contra de Piñera no significa estar a favor de ello. No se sabe tampoco si Piñera está a favor de la nueva constitución. Eso no se sabe. Además, uno tendría que pensar de es que lo que pasa, está a favor de una nueva constitución para sacarse el peso de de encima de lo que está viviendo bajo su gobierno. O sea, yo creo que Piñera está a favor de terminar su gobierno y mandarse a cambiar. Yo creo que él ya no quiere más guerra. Sí, si en esa parte yo estoy de acuerdo contigo. Si yo no discuto que a lo mejor Piñera está a favor de una nueva constitución, a lo que yo me refiero es que los que votamos por él, por el mal menor, lo hicimos por el tema de que esto no estaba incluido dentro del programa, y muchas de las cosas que se están haciendo no estaban incluidas en el programa. Entonces es por esa razón que estamos en contra de la gestión de Piñera, pero no estamos, no por eso, no per se vamos a estar a favor de una nueva constitución. A eso me refiero. Entonces las personas de repente toman una mala lectura de la temperatura política del gobierno de Piñera y asumen de que lo tienen como ganado. Por eso que interesante sería dar un portazo fuerte en el plebiscito. apenas entramos. Así claro.
O sea, pero ¿en qué sentido el portazo fuerte? Tú dices que tiene que ser un voto obligatorio en el cual una gran participación, po. O sea, independiente de que si el voto fuera obligatorio o fuera como está hasta ahora, lo interesante es que si se aprueba tendría que ser por una amplia mayoría. Y de lo contrario estoy de acuerdo en que el plebiscito. Claro, pero ahí tenéis que ver amplia mayoría ¿en qué sentido? Po? Amplia mayoría del padrón electoral total, de la globalidad de todos los que tienen derecho a voto, o amplia mayoría de los de los que van a votar en ese plebiscito. Claro, es que lo que pasa es que de partida tendría que ser un padrón electoral grande, o sea, ya, más del 50% por lo menos, diría yo. Sí, pero por ejemplo, y que por eso te digo, por lo ideal que para que esto se apruebe como corresponde tendría que ser una participación grande. No de 30%, 40%, sino que ojalá, como tú dices, más del 60%, más del 70%. Sería lo ideal. Y que si fuera menos del 50% de la participación, entonces ese ¿cuánto se llama? Ese plebiscito queda inválido. Pero lo otro es que si se invalida ese plebiscito, se acabó. O sea, no es que, no de nuevo que vamos a hacer, no, se acabó. Es el problema con esto, porque la indicación es que el presidente llamara a un nuevo plebiscito en un máximo de 30 días. Entonces sería darle la vuelta a la cuestión y seguir alargando el cuento. Es que lo que pasa es que eso da pie a que vamos a seguir hinchando con esta cuestión hasta que a nosotros nos resulte lo que queremos. No es la voz del pueblo al final, entre comillas, lo que quieren, sino que es que validen lo que ellos quieren hacer. Pero es que es un argumento circular, porque ellos siempre han podido hacer lo que ellos han querido. Sí. Porque ellos tienen en la Cámara de Diputados y en el Senado el tema de los quórums. Por eso. O sea, si se ponen de acuerdo se puede cambiar todo. Si ese es el asunto. De hecho, no, si yo no discuto eso, sino que lo que voy yo es que ellos lo que buscan ahora es la aprobación del pueblo. Claro que sí. Legitimar eso es lo que quieren. Postura. A eso me refiero, que su postura sea legitimada por la voz de la gente. Claro, y lo único que es que lo que pasa es que hay dos vertientes. Pues hay unas que dicen de que votando rechazo es eso. Entonces esa es la pugna que hay entre la prueba y el rechazo. Hay algunos que dicen que hacer un golpe a la clase política imperante es votando rechazo, ¿ya? Que eso es lo que pensamos nosotros. Votando rechazo es que tú estás invalidando esta clase política. Pero hay otro sector que es como el más radicalizado de la izquierda sobre todo, que piensa que votando apruebo y votando convención constituyente, al hacer ese doble proceso, ahí está echando por el suelo a la clase política actual, dado que en la entrecomillada asamblea constituyente van a poder incluir a gente que no son los políticos actuales, lo cual es mentira. Y eso es un porrazo que ellos no sé si no son conscientes o no lo captan. ¿Quiénes son los que van a, entre comillas, participar de ahí, de ese proceso? O sea, es que ellos piensan que el apruebo es una constitución que le va a dar más apoyo al pueblo, cuando en realidad es lo que le va a dar claramente es más control al Estado. Es que no sabemos lo que va a tener la nueva constitución. O sea, si es el no tema. Es que no sepamos. Hay partes que sí, que sí se saben. Sí. Si se saben que van a contener. Podemos hacernos una idea de qué va a ir eso. Claro. Lo que pasa es que la mayoría no tiene idea de lo que va a estar dentro. O quieres creer que no sabe, ¿entiendes? No busca. O quieres creer que eso no va a estar. ¿Cómo que crees que eso no va a estar? ¿En qué sentido? O sea, me refiero a que algo en particular quieres creer o prefieres creer que ciertas cosas que te van a molestar, prefieres creer que no van a estar. A eso prefieren creer que acá en Chile sí va a funcionar eso. Que eso que pasó allá en Venezuela, no, eso le pasó porque son venezolanos, nosotros somos chilenos, somos otra cosa, no nos va a pasar eso. Sí, pero el asunto va porque la gente que está por el apruebo tiene que sentirse mal si no saca el 66,6%. Con todo lo que han cacareado al respecto, si ellos fueron por todo. Ese es el asunto. Si ganan con por ejemplo, si es 55-45, para aunque hayan ganado, eso es derrota. Es derrota porque para tú dejar las normas dentro de la Constitución, tú vas a necesitar un quórum de 2/3 en la convención constituyente. Entonces, por eso es lo que decía Mesina y todos esos gallos, pues decían que el nombre era Escalona. Y si no ganan por una victoria contundente así, pero aplastante, no sirve. No les sirve. Entonces, por eso que yo digo de que
si el resultado es apretado, van a dejar que gane el rechazo. Y de todas maneras pueden cambiarlo desde dentro. Lo pueden cambiar en el Congreso, con los quórum actuales. Igual tienen un ganar o ganar. Por eso está, por ejemplo, algunos que dicen que hay que rechazar para reformar. El tema está en que, por ejemplo, lo que ellos quieren es cambiar el sistema político. Pero lo que pasa es que parte de la izquierda quiere meterle derechos sociales a la Constitución. Y ahí está la pugna. Entonces hay una pugna entre varios frentes. Hay muchas personas que son, entre comillas, de derecha, que quieren cambiar el régimen político porque es muy presidencialista, no sé, porque quieren que sea más parlamentario. Eso por un lado. Entonces tienen que votar a prueba por eso, los de la derechita que están en ese lado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que tú te arriesgas a que te metan todos los temas de los derechos sociales dentro de la Constitución. Porque, por ejemplo, ¿quién te dice a ti que con el poder que tiene hoy día el presidente llega a un jadwe y con el poder que tiene hoy en día, qué cosas podéis hacer? Si Piñera no ha gobernado porque no ha querido, básicamente, porque no quiere echarse al Congreso encima porque lo pueden echar por acusación constitucional o cuestiones así. Pero hay algunos que llegan y se arriesgarían nomás. Si es por el pueblo, si ese es el asunto. Si es un tema complicado. Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de Full de Haces por el canal Proyecto Chile. No olviden suscribirse para más contenido como este.